Bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Antes vamos a recordar que lo que vimos la semana pasada, estamos hablando sobre los inicios del teatro y cómo el hombre en sus orígenes, antes de poder comunicarse, empezó un proceso de imitación para poder comunicarse con las demás personas que encontraba en su comunidad, o cuando iban de casa se encontraban con otros grupos y de esa manera trataban de comunicarse, primero a través de señas, de imitaciones. Después el hombre pudo llegar a darse cuenta que con la boca podía hacer sonidos e imitaba la naturaleza, y finalmente pues pudo dominar la lengua a través de una creación propia de una lengua con la cual se identificaba sobre todo con los pequeños grupos que conformaban en aquella época. Fue un proceso que duró miles de años. Y así llegamos nosotros hasta la época griega, donde empiezan a darse las primeras manifestaciones artísticas, ya con una estructura, con un diálogo y con escenarios. Vamos a recordar un poco, ya habíamos hablado de la tragedia y la comedia, pero para retomar desde aquí la clase. Entonces, recuerden que la tragedia tomó su origen del ditirambo hasta convertirse en la obra teatral más destacada, por cuanto supone el enfrentamiento de los personajes con los grandes problemas de la existencia. Al ditirambo se lo conoce como la composición poética que los autores de la antigua Grecia escribían en honor de Dionisos, que era el dios de los placeres sensuales en la mitología griega. Entonces los primeros autores, que para aquella época estamos hablando nosotros de la Grecia ya en el siglo V a.C., cuando ya era posible todo lo que era el proceso de la comunicación a través de la escritura, sobre todo de los grandes filósofos y poetas de la época, donde también el teatro pues tuvo un aporte muy significativo para la cultura griega, y los primeros autores hacían sus escritos, y los ditirambos entonces eran esas poesías que se hacían pues en honor a Dionisos, que era, como veíamos ahí, el dios del placer. Entonces la tragedia presenta el conflicto sostenido entre un héroe y la adversidad ante la cual sucumbe. Es decir, para que se dé una tragedia siempre tiene que existir, ¿no es cierto?, un conflicto. Y obviamente dentro de este conflicto vamos nosotros a tener a un personaje que normalmente es el héroe, que se conoce en la mayoría de toda novela, de todo cuento, de toda película, que va a tener, ¿no es cierto?, una serie de dificultades para llegar a su meta y de esa manera pues poder cumplir el papel que él tiene dentro de esa novela. Y obviamente también va a encontrar muchas dificultades para llegar a su objetivo. Y generalmente son los contrarios los que van a hacer lo imposible para que este personaje, este héroe, no cumpla con su objetivo. Y así tenemos nosotros muchos ejemplos de estos hechos que se dieron a través de las primeras narraciones, como tenemos nosotros, por ejemplo, el caballo de Troya. También luego tenemos las grandes obras griegas como la Odisea, etc. Pero ya desde el punto de vista teatral decimos que la sublimidad del asunto requiere idealización de ambiente y lenguaje elevado. El desenlace es por lo general doloroso y recibe entonces el nombre de catástrofe, de acuerdo a la P. Rafael, que es un autor de la literatura. Entonces normalmente estas obras, pues, que en sus inicios eran bastante trágicas, de ahí su nombre, tienen un final bastante catastrófico, que no necesariamente tenía que morir el héroe, sino que el héroe pues prácticamente podía morir, o era pues el que ayudaba, por ejemplo, a vencer una batalla, y la muerte final era la de los enemigos. Para esa época empiezan también a surgir ya los grandes griegos, como tenemos nosotros a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos surgen en el siglo V
antes de Jesucristo. Esquilo es el de más alto sentido religioso. Esquilo empieza, ¿cierto?, a tocar todos los temas que se daban desde el punto de vista de la fe de aquella época, la creencia. Recuerde que los griegos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, y de ahí pues Esquilo toma el tema para la mayoría de sus obras. En cambio, Sófocles es el que traza personajes de mayor grandeza moral. Sófocles empieza a recabar información sobre todos aquellos héroes que hacían de Grecia pues cada vez una nación más importante gracias a sus guerreros, y estos héroes que quedaban en la memoria colectiva eran ensalzados por Sófocles a través de sendas obras teatrales donde Sófocles escribía pues las obras para que sean representadas, y de esa manera el pueblo griego podía seguir recordando a aquellos héroes a través de las obras teatrales. Y el otro es Eurípides, que es otro de los grandes escritores de aquella época. Cambio, él presentía desdichas acarreadas, más por el destino, por el choque violento de las pasiones humanas. Entonces Eurípides se centra más en todos los acontecimientos sociales de aquella época, donde el pueblo contaba sus historias, contaba sus hazañas, sus tristezas, sus penas, y Eurípides pues las iba escuchando, y de ahí iba tomando material para crear sus obras. Es decir, ya ven ustedes cómo estos primeros autores, Esquilo, Sófocles y Eurípides, hacen primero un proceso, ¿no es cierto?, de investigación, es decir, recaban la información, y de esa manera luego pueden ir haciendo sus obras teatrales a través de los escritos, porque normalmente todo escritor primero recoge información, escucha a las personas, y de esa manera puede pues tener todo el material necesario para crear sus obras. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a otro tema, el mismo tema, pero lo que tiene que ver ahora con la estructura de la tragedia griega, ¿sí? Cómo se va conformando ya lo que va a ser las primeras representaciones. En primer lugar tenemos nosotros el prólogo, que sirve para poner al público al tanto de los pormenores de la obra, el cual es enunciado a la entrada del coro. Después tenemos el párado, que es el canto de entrada del coro, y el episodio, que está dado por las partes dramáticas de la tragedia.